Hola a todos, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a hacer algo diferente. No nos vamos a quedar en la típica geografía aburrida o en datos históricos sueltos. No, vamos a meternos de lleno en la historia de San José de Ocoa y lo vamos a ver casi como si fuera una persona, como el protagonista de una increíble película de superación personal. Porque piénsenlo un momento, los territorios también tienen ciclos de vida, ¿verdad? Nacen, enfrentan obstáculos gigantescos, buscan su propia identidad y, si tienen la garra suficiente, maduran hasta alcanzar su máximo potencial. Y les aseguro que la historia de esta provincia es, literalmente, una de las más inspiradoras que van a escuchar. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. La gran pregunta aquí, el verdadero misterio que vamos a desentrañar es ¿cómo es posible que un refugio en medio de la montaña, totalmente oculto y casi imposible de alcanzar, termine convirtiéndose en todo un imperio agrícola? Es una locura. Pero enmarcar la historia de la provincia desde esta óptica nos ayuda a entenderla como un verdadero viaje del héroe. Es la clásica historia del que empieza desde lo más bajo, escondido del mundo entero, y a base de puro sudor y esfuerzo logra convertirse en un pilar fundamental para todo un país. Sección 1. Sobrevivir, el refugio oculto. O dicho de otra forma, la infancia y supervivencia de una provincia. Para entender esta etapa, digamos, de infancia, tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo XVIII, una época súper difícil donde el único objetivo en la vida era literalmente sobrevivir un día más. Y aquí pasa algo fascinante. Esas montañas traicioneras de la cordillera central no eran vistas como un obstáculo, para nada. Funcionaban como un escudo protector indispensable. Tal como un niño necesita protección en sus primeros años, esta tierra abrazó a quienes más lo necesitaban. Y aquí entra una palabra clave que tienen que conocer: maniel. Un maniel era básicamente un asentamiento formado por personas esclavizadas que habían logrado escapar de las plantaciones, esos valientes a los que se les llamaba cimarrones. Anclar los orígenes de Ocoa en la figura del maniel es absolutamente crucial, porque nos dice que el ADN de este lugar está hecho de pura resistencia y de un deseo inquebrantable de ser libres, muy lejos del opresivo control colonial de la época. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es ver las condiciones exactas que hicieron posible que estas comunidades sobrevivieran. Hablamos de una vegetación densísima y protectora, y un terreno escarpado, totalmente aislado. A simple vista cualquiera diría, oye, es imposible vivir ahí, la geografía es demasiado hostil. Pero de hecho, fue exactamente eso lo que les dio la ventaja estratégica para vivir de forma independiente. Aprendieron a sostenerse solitos mediante la caza y una agricultura muy básica. Fue como un entrenamiento intensivo, una infancia súper dura, sí, pero donde desarrollaron el músculo de la autosuficiencia a un nivel impresionante. Pasamos a la sección 2, crecer, forjando una identidad, la adolescencia de Ocoa. Damos un salto ahora al siglo XIX, entrando al segundo acto de esta historia. Y bueno, toda adolescencia trae consigo esa necesidad existencial de buscar una identidad propia, de saber quiénes somos realmente, ¿no? La supervivencia básica ya estaba asegurada, y ese aislamiento extremo empezó a desaparecer. Y esto ilustra de manera brillante cómo resolvieron esa búsqueda. Fíjense nada más en su nombre. Por un lado tenemos San José, que aporta toda esta tradición colonial española y la fe católica, invocando al santo patrón de la carpintería como su guía espiritual. Y por el otro lado, Ocoa, una palabra bellísima de profundo origen taíno que significa lugar entre montañas. Al juntar las dos partes, San José de Ocoa logra una fusión perfecta, une esa antigua realidad geográfica indígena con su nueva identidad espiritual y colonial. Es el momento exacto en el que maduran una personalidad única que honra todo su pasado. Llegamos a la sección 3. Trabajar. La nueva vocación. Encontrando un propósito. Ya con una identidad súper clara, la provincia da un paso hacia esa edad adulta temprana. La población crecía y, claro, necesitaban encontrar su verdadera vocación en el mundo, construir una ética de trabajo sólida. El gran impulso vino de la mano de nuevos integrantes que cambiaron las reglas del juego por completo. Por ahí del año 1805 empezaron a llegar familias desde la zona de Baní. ¿Qué buscaban? Tierras más fértiles y un clima más fresquito para sus cultivos y ganado. Pero ojo, el verdadero punto de inflexión, lo que transformó la economía local, fue la llegada de inmigrantes de las Islas Canarias. Ellos trajeron consigo esa lamosa y resistente arquitectura de madera que todavía se puede admirar por allá. Y lo más importante de todo,
implementaron técnicas agrícolas mucho más avanzadas. Este fue el momento exacto en el que ese antiguo refugio escondido dejó de ser solo un escondite y empezó a transformarse en una auténtica potencia en la producción de hortalizas. Sección 4. Trascender. El gran mentor. La indispensable guía del padre Louis King. A ver, en toda buena historia de crecimiento y superación personal, siempre hay un momento en que el protagonista necesita a alguien que le muestre el camino para alcanzar su máximo potencial, ¿cierto? Todo héroe necesita a su mentor. Y para Okoa, esa figura definitiva fue el padre Louis Quinn, un sacerdote canadiense que aterrizó en la zona en los años 60 y se convirtió en la brújula para la transformación moderna de la provincia. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo trabajaba este mentor. Él no se dedicaba solo a dar palabras de aliento, entregaba resultados tangibles. Primero, lideró la construcción de cientos de kilómetros de caminos vecinales, conectando a las comunidades entre sí y con los mercados. Segundo, empujó con todo para crear sistemas de riego y reforestación supervitales para proteger la tierra. Y tercero, fomentó un espíritu cooperativo entre la gente que sigue vivo hasta el día de hoy. Literalmente, les entregó el manual de instrucciones exacto para la resiliencia comunitaria y la autosuficiencia moderna. Y así pasamos a la sección 5, triunfar el granero del sur, la etapa de madurez y maestría. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y veamos cómo se construye esto hasta llegar a la era moderna, que es básicamente la culminación de todo este viaje de crecimiento. Esta etapa marca la madurez definitiva, donde el territorio se reconoce a sí mismo como un gigante con luz propia. Si repasamos rápidamente los hitos de esta maduración, empezamos en 1805, cuando las familias de Bani formalizan los asentamientos agrícolas. 50 años después, en 1855, el crecimiento es tan grande que los se llevan oficialmente a la categoría de municipio. Y finalmente el gran triunfo. En el año 2000, San José de Ocoa consigue su tan ansiada independencia de la provincia de Peravia y adquiere el estatus de provincia independiente. Esto es el dominio total sobre su entorno. Es el equivalente a graduarse con honores frente al mundo entero. Para que de verdad dimensionemos la magnitud de este crecimiento, solo hay que ver el contraste. Es simplemente asombroso. Pasamos de ser el Maniel, un secretito a voces del siglo XVIII, un refugio oculto donde la única meta era la supervivencia básica en medio de la nada, a convertirnos en el granero del sur, la superpotencia agrícola, próspera y moderna de la actualidad. Contemplar ambos extremos al mismo tiempo nos demuestra de manera innegable la increíble resiliencia, la fuerza de voluntad y la brutal evolución que la comunidad de esta tierra ha demostrado a lo largo de los siglos. Para ir cerrando este recorrido, quiero dejarles una reflexión que da muchísimo en qué pensar. ¿Cuáles son esas montañas que debemos escalar hoy en día para poder construir las comunidades del mañana? Porque la historia de San José de Ocoa no es solo un relato de algo que pasó hace mucho tiempo, es un modelo atemporal de superación. Nos enseña que las condiciones iniciales, por muy duras o aisladas que sean, definitivamente no dictan tu destino final. Con resiliencia, con muchísimo trabajo, teniendo una identidad clara y sabiendo trabajar en equipo, cualquier refugio agreste puede transformarse en un paraíso próspero. Ojalá que este análisis les haya resultado tan revelador e inspirador a ustedes como lo ha sido para nosotros. Hasta la próxima.